Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, hoy con nosotros el doctor Horacio Vives, un conocedor de la ciencia política. Doctor, hay una situación difícil para muchos y que complica la elección y tiene que ver con pues esta especie de persecución a los críticos por parte del propio presidente y del partido en el poder y del gobierno en conjunto. ¿Qué significa y cómo va a afectar esto al proceso electoral que ya estamos viviendo? Bueno, mira, aquí te diría que hay dos niveles de análisis que son importantes considerar. En efecto, creo que hay una polarización creciente que no solamente ocurre en México, sino ocurre en todo el mundo, donde las posiciones cada vez son más alejadas, cada vez hay menos posibilidad de diálogo y menos puntos de convergencia o de entendimiento. Entonces, creo que hay una tendencia mundial en lo que corresponde a la parte política de irse a los extremos y no tanto al centro, lo cual me parece algo pues muy delicado y muy grave. Ahora, específicamente en el caso mexicano, ¿qué es lo que yo veo particularmente mal? De entrada, creo que tendríamos que pensar que nuestro sistema de comunicación política es muy complicado y habría que repensarlo en su totalidad. Creo que en una democracia liberal deberíamos de partir de premisas muy sencillas, que es que el gobierno está para hablar de sus logros, la oposición para criticar al gobierno y para criticarse entre sí, y los ciudadanos que nos podamos expresar de manera individual o colectiva en cualquier sentido y en cualquier tema, en cualquier momento, ¿no? Siempre y cuando además no se promuevan en ningún caso discursos de odio. Yo veo en efecto grave esta delicada, esta falta de tolerancia por parte del gobierno, porque hay que entender que los gobiernos están ahí, entre otras cosas, para recibir críticas, comentarios y ataques. Y la manera en que se deben de procesar, pues debería de demostrar una mayor eh, cintura democrática, por llamarlo de alguna manera. Y no me parece adecuado que desde los recursos del Estado se estén haciendo permanentemente críticas. Está bien, digamos, tener puntos de vista diferentes, encontrados, pero ya un ataque y una denostación de manera tan sistemática por parte del poder público hacia determinados adversarios políticos y medios de comunicación, creo que sin duda alguna es un grave problema que estamos teniendo en México y es una de las cosas que hay que ponerle mucha atención porque creo que es mucho más fácil eh, preservar la libertad de expresión que acercarnos a perderla. Entonces, creo que es fundamental eh, ir avanzando, digamos, en esta crítica que tiene que ser respetuosa, aceptada y bien canalizada por parte del poder político. Doctor, cada vez es más frecuente ver en la prensa internacional, es ya casi cotidiano, críticas al gobierno mexicano, al gobierno federal, y señalamientos concretos respecto a esta pugna permanente e incluso la persecución contra organismos ya bien definidos como artículo 19. ¿Por qué cada vez es más este interés por de la prensa internacional en México, lo que está pasando en México y sobre todo el tema de los medios, la persecución a los críticos? Bueno, yo creo que México dentro del conjunto de las naciones pues ocupa un lugar importante, digamos, no tiene la centralidad global que puede tener Estados Unidos, China o Rusia, pero sin duda alguna es un país muy importante y genera un interés pues no solamente regional, sino global. Entonces, em, creo que a eso obedece la mirada internacional de lo que está ocurriendo en México, no solamente en este tema, sino en muchísimas otras políticas y decisiones públicas que se hacen. Y claro, en efecto, en la medida en la que una decisión, un curso de acción es mal tomado, mal recibido
en el país, pues esto evidentemente tiene resonancia, tiene vasos comunicantes en el extranjero y, digamos, los organismos, los medios de comunicación que son solidarios y que tienen agendas comunes con grupos en México, pues sin duda alguna hacen eco de esta situación, de esta crítica y por supuesto pues hacen estos señalamientos que a mi juicio son certeros en términos de algunas decisiones y actuaciones del gobierno que no son adecuadas en esto que tiene que ver, que te digo que es fundamental, que es la libertad de expresión y pues para que puedan eh, darse, digamos, la información necesaria, correcta y documentada de lo que hace el gobierno, pues para que los ciudadanos tengan los mejores instrumentos y herramientas pues, para la toma de decisiones y para la evaluación del desempeño gubernamental, ¿no? Doctor, hay momentos en que pareciera que estamos viviendo en los años 60 o 70 del siglo pasado, cuando vemos cómo hay una presión directa ya contra las empresas, contra los dueños de las empresas, etcétera. ¿Esto hasta dónde limita o hasta dónde debilita la democracia en México? Pues creo que algo que hay que entender es que el gobierno, digamos, el Estado ni debe ni puede hacerlo todo y requiere de muchos aliados para que le ayuden pues en actividades que son sustantivas para el beneficio de la población y me refiero específicamente a educación, salud, transporte, vivienda, etcétera. Entonces, dado que el gobierno ni puede ni debe hacerlo todo, debería de establecer mejores mecanismos y alianzas justamente para pues hacer sinergias y contribuir con el bienestar colectivo. Y también creo que no se han tomado al día de hoy las decisiones adecuadas con el sector productivo justamente para ir saliendo de esta enorme crisis económica que estamos viviendo. Entonces, me parece que, que hay como un mal entendimiento que debería, en definitiva, de superarse, pues porque aquí la idea es que todos vayamos en el mismo barco que se llama México y que le vaya bien, ¿no? Ese sin duda alguna debería ser el objetivo. Muy bien, doctor, desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Gracias y ojalá pronto podamos seguir platicando. Al contrario, muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Saludos. Gracias. ¿Qué le parece? Una estupenda conversación. No se vaya, todavía tenemos más. Volvemos.